Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la revisión de insuficiencia cardíaca crónica. Si aún no estás familiarizado con la primera parte donde hablamos acerca de la definición, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y la clasificación, te invito a que visites el video que dejaremos en la esquina y si ya lo has visto, ahora sí puedes pasar a esta parte en la que abordaremos lo que corresponde al tratamiento de la falla cardíaca crónica. Sin más, vamos a ello. Y entonces en ese paciente que ya tenemos diagnosticado y clasificado, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, en esencia, el tratamiento va a tener 5 pilares: el manejo no farmacológico, el manejo farmacológico, los dispositivos de asistencia cardíaca, el manejo de las comorbilidades y el manejo etiológico. Comencemos entonces con el primer pilar, que es el manejo no farmacológico. Respecto al manejo no farmacológico, también llamado como la rehabilitación cardíaca, se basa en 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es el cese del tabaquismo. Bajo ninguna circunstancia esto puede estar justificado. La dieta y la nutrición. Y finalmente, la actividad física. Respecto al cese del tabaquismo, está bien establecido que no puede permitirse ni el tabaco, ni los cigarrillos electrónicos. En caso de requerirse farmacoterapia, podemos ayudarnos de las especialidades de psiquiatría y toxicología para que de esta forma puedan proveer fármacos como la vareniclina, el bupropión, parches inhaladores, sprays nasales o chicles de nicotina que puedan ayudar al paciente a cesar su consumo del tabaco. En cuanto a la dieta y la nutrición, lo que se recomienda particularmente para la falla cardíaca es una restricción de sodio de 3 gramos por día. Y 3 gramos por día es equivalente a una cucharada de sal por día. Entonces, de esta forma, es esto lo que le vamos a decir a nuestro paciente. La cantidad de sal que usted puede aplicarle a sus comidas debe ser en total el tamaño de una cucharada de sal por día. Ahora, adicionalmente es vital que haya una restricción hídrica en estos pacientes de alrededor de 2 litros por día, porque sabemos que uno de sus problemas más grandes es la acumulación del líquido secundarios a todos esos aspectos fisiopatológicos que ya hemos estado hablando. Entonces, de esta manera, teniendo menos sodio y teniendo menos consumo de agua, podremos lograr una disminución en la acumulación del líquido y los síntomas congestivos. Y para poder hacer seguimiento de que esto esté funcionando, pues debemos hacer un monitoreo diario del peso, buscando siempre como peso de base aquel que el paciente tenía antes de presentar los síntomas congestivos, de tal forma que podamos distinguir entre lo que es peso añadido por el agua y el peso seco. Y finalmente, respecto a la actividad física, la indicación puntual radica en que se hagan ejercicios aeróbicos de 20 a 30 minutos durante 3 días a la semana entre el 50 al 80% de la capacidad máxima, lo que podría encontrarse entre una actividad física moderada a vigorosa. Y adicionalmente también se recomiendan los ejercicios de resistencia, 8 a 10 ejercicios al 30 al 80% de la capacidad máxima con 12 a 15 repeticiones durante 2 a 3 veces por semana. Pasamos ahora al tratamiento farmacológico. Entonces, respecto al manejo farmacológico, que es lo que más ha explotado en estos últimos años, todo el boom de los nuevos medicamentos que han ido saliendo, esto es lo que nos ofrece la nueva guía. El manejo farmacológico tiene como objetivos reducir la mortalidad, prevenir la recurrencia de las hospitalizaciones y mejorar la sintomatología, la clase funcional y la calidad de vida. Para lograr estos 3 objetivos, contamos con medicamentos que se van a dedicar específicamente a los 2 primeros, es decir, la mortalidad y la morbilidad, que sería a lo que conoceríamos como el manejo controlador. Estos medicamentos no me van a modificar los síntomas, pero y van a ser útiles para disminuirme la mortalidad y las hospitalizaciones. Por otro lado, vamos a tener aquellos medicamentos que nos permiten tener un alivio sintomático. Entonces, con los medicamentos que contamos para el manejo controlador podemos ver los siguientes: los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, llamados IECAS, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, en sus siglas ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2, el sacubitril valsartán, la ivabradina, la hidralazina y el dinitrato de isosordide, la digoxina y el vericiguat.
Entonces, como podemos ver, el arsenal farmacológico es bastante amplio, lo cual nos va a dar bastantes chances para ofrecerle un control a nuestro paciente. Y respecto al alivio sintomático, el medicamento que verdaderamente ha demostrado más efectividad son los diuréticos y son particularmente útiles para aliviar los síntomas congestivos. Entonces vamos a comenzar hablando de estos diuréticos, de este manejo sintomático. Entonces el manejo sintomático que dijimos que se hace con diuréticos pretende reducir los signos y los síntomas congestivos y además debemos buscar que ese estado de eubolemia lo logremos con la dosis más baja posible de diurético. Esto con el fin de evitar los efectos adversos que estos pueden generar. El diurético que vamos a usar por excelencia es la furosemida y su dosis inicial va a ser de 20 a 40 miligramos por vía oral cada 12 a 24 horas. Tiene un rango terapéutico bastante amplio, podríamos llevarlo inclusive a dosis de 400 a 600 miligramos cada 24 horas y la meta con este medicamento es perder 1 kilo por día hasta que se alcance el peso seco. Y una vez hayamos alcanzado este punto, podríamos considerar continuar con una dosis mínima de mantenimiento. Y eso es respecto al alivio sintomático. Solo se administra si el paciente tiene síntomas congestivos. De lo contrario, no se recomienda utilizar. Ahora, por el otro lado, vamos a tener el manejo farmacológico controlador, que es el grueso de este manejo farmacológico. Pero primero hay que hacernos una pregunta. ¿A todos les sirve? Entonces, la respuesta a eso es que depende de la clasificación de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Para los pacientes con fracción de eyección reducida, está totalmente demostrado que funciona. Reduce tanto riesgo de hospitalización como riesgo de muerte. Sin embargo, la evidencia comienza a caer un poco cuando miramos los grupos de FEBI moderadamente reducida y FEBI preservada. En los pacientes con FEBI moderadamente reducida pareciera por los estudios que hay que sí, pero la evidencia todavía no es lo suficientemente sólida como para decir con certeza que reduzca los riesgos de hospitalización y muerte. Faltan más estudios. Con FEBI preservada definitivamente pues no se ha demostrado convincentemente la reducción de la mortalidad y la morbilidad. Y es por esta razón que la guía no se casa todavía con ninguna sugerencia para que hagamos uso de este manejo farmacológico controlador en este tipo de pacientes. Entonces, si lo que tenemos es un paciente con fiebre reducida, ahí sí, usted póngale todo el manejo farmacológico controlador porque la evidencia está. Entonces, para poder entender todo este arsenal de medicamentos que nombramos, pues debemos recordar eso que habíamos dicho de la fisiopatología, ese cuadro que habíamos armado, para ver en dónde actúa cada uno de estos medicamentos. Entonces, el primero de los medicamentos que vamos a hablar son los beta bloqueadores. El mecanismo de acción de los beta bloqueadores radica en inhibir los receptores beta adrenérgicos que son activados por el sistema nervioso simpático. Entonces, los beta bloqueadores inhibirán la activación simpática. Pero entonces esto deja un poco de confusión, porque pues uno dice, a ver, si el beta bloqueador lo que hace es disminuirme la frecuencia cardíaca y disminuirme la contractilidad, eso me va a comprometer todavía más el gasto cardíaco. Pero resulta que si nosotros bajamos la frecuencia cardíaca, aumentamos el tiempo de diástole. Y si el tiempo de diástole se aumenta, recordemos que los vasos coronarios se irrigan en diástole. Entonces, si yo tengo un tiempo de diástole más grande, va a llegar más sangre a las coronarias y por lo tanto eso va a mejorar la contractilidad y con ello el gasto cardíaco. Eso respecto a los beta bloqueadores. Los siguientes medicamentos van a ser aquellos que inhiban la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, dentro de ellos se encuentran los IECAs, que son todos los que terminan en pril, en alapril, lisinopril, los ARA2, que son todos aquellos que terminan en artán, entonces los sartán, valsartán, candesartán, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que en esencia son la espironolactona y la epleronona. Inhibiendo el eje vamos a impedir que se reabsorba toda esa agua y que tengamos ese mayor volumen que genera todos los síntomas congestivos y adicionalmente disminuiremos la vasoconstricción que se encarga de elevar la tensión arterial y con ello esas consecuencias que habíamos dicho que llevaban a la remodelación tisular no las veremos reflejadas. Luego tenemos un medicamento muy interesante que la última evidencia nos ha demostrado que es excelente, inclusive mejor que los propios IECAS, que son el sacubitril valsartán. Sacubitril valsartán es una combinación entre un medicamento que es el sacubitril que pertenece a los inhibidores de la nepricilina y el valsartán que es un ARA2. Entonces, ¿qué es eso del inhibidor de la nepricilina? Resulta que cuando nosotros habíamos hablado que hay un mayor volumen de agua que distiende el tejido auricular y ventricular, se libera el péptido natriurético.
Las concentraciones del péptido natriurético usualmente son reguladas por la neprisilina, que es la enzima encargada de degradar al péptido natriurético. Por lo tanto, si yo inhibo a esa neprisilina con el sacubitril, voy a lograr tener concentraciones más altas del péptido natriurético, lo que me va a ayudar a que se compense todavía más el eje renina-angiotensina-aldosterona y con eso disminuir su acción. Por otro lado, este medicamento de una vez está combinado con el ARA2. Entonces es un medicamento muy potente, muy útil y que ha tenido una excelente evidencia en términos de mortalidad y de hospitalización. El siguiente medicamento también ha causado mucho boom, que son los inhibidores del SGLT2. Entonces, los inhibidores del SGLT2 actúan particularmente en el túbulo contorneado proximal, en el transportador que se encarga de reabsorber la glucosa en el cuerpo. Lo que pasa es que para que se pueda reabsorber la glucosa necesita reabsorberse también sodio, porque es un simporte. Y ambas moléculas son osmóticamente activas. Por lo tanto, si yo inhibo ese transportador que reabsorbe glucosa y que reabsorbe sodio, ellos se van a llevar consigo gran cantidad de agua por su presión osmótica. Y esto permitirá entonces que se disminuya la retención de agua, la retención de sodio y con ello las consecuencias del mayor volumen de agua que se presenta en la falla cardíaca. Por otra parte, también se ha demostrado que los inhibidores del SGLT2, que son aquellos que terminan en glifosina, como la empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, que fueron medicamentos que tradicionalmente fueron ideados en el contexto de la diabetes mellitus, son útiles también para disminuir la remodelación tisular que se produce por todas estas consecuencias de la fisiopatología de la falla cardíaca. El siguiente medicamento es la ivabradina. Y la ivabradina actúa particularmente sobre la frecuencia cardíaca, porque su mecanismo de acción radica en inhibir la corriente FONI presente en las células marcapaso. Esta corriente FONI es dependiente de sodio y corresponde a la fase cero del potencial de acción de la célula marcapaso. La fase cero hace parte de la despolarización de este tipo de células. Por lo tanto, si yo inhibo estos canales de sodio que generan la despolarización, hago que el tiempo en que se tarda en poder despolarizarse sea mayor y por lo tanto la frecuencia cardíaca disminuya porque se toma más tiempo en despolarizar y generar el latido cardíaco. El siguiente grupo de medicamentos son los vasodilatadores, que van a actuar particularmente en la casilla de vasoconstricción. Entonces, la hidralacina, los nitratos y el vericiguat, a través de diferentes mecanismos de acción, logran una vasodilatación que va a hacer que la tensión arterial disminuya y por lo tanto las consecuencias de esta elevación de la tensión arterial también disminuyan. Y el último medicamento que vamos a tener va a actuar particularmente en la contractilidad. Entonces va a hacer que esta contractilidad sea todavía mayor. Ese medicamento se llama la digoxina. La digoxina es un inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPase. Esto que permite que al inhibir la salida de 3 moléculas de sodio y la entrada de 2 moléculas de potasio, las células miocárdicas permanezcan más positivas y por lo tanto durante mayor tiempo despolarizadas, logrando un efecto inotrópico positivo, ya que si se despolarizan durante más tiempo, pues se van a contraer más y de esta manera ofrece una mejoría todavía mayor en la contractilidad, garantizando un mejor gasto cardíaco. Y de esta forma explicamos cómo toda esta serie de medicamentos con las cuales contamos para el manejo controlador actúan dentro de la fisiopatología para impedir que se desarrollen las consecuencias que desencadenarán las disfunciones tanto diastólicas como sistólicas. Ahora que ya entendemos cuáles son los mecanismos de acción de estos medicamentos, vale la pena preguntarse cómo se ponen, en qué orden se van a poner, qué medicamento le sirve a quién. Entonces, una de las nuevas actualizaciones que nos trajo esta nueva guía es que en el manejo de primera línea con todo paciente que tiene falla cardíaca con FEBI reducida, debemos ponerle los 4 fantásticos: el beta bloqueador, el antagonista del receptor de mineralocorticoides, el inhibidor de SGLT2 y el IECA. Y adicionalmente, a la luz de la nueva evidencia, una alternativa que es igual de buena e inclusive en algunos estudios mejor que los propios IECAS
Son los inhibidores duales de la nepricilina y el receptor de angiotensina, es decir, el sacubitril valsartán. A pesar de que hay ya varios estudios en donde se evidencia su superioridad con relación al IECA, la guía todavía no se casa con este medicamento. Esta guía todavía recomienda el uso del sacubitril valsartán como un reemplazo de los IECAs en pacientes que permanecen sintomáticos al manejo con IECAS, beta bloqueador, antagonista de receptor mineralocorticoide, es decir, el manejo original de primera línea. Sin embargo, contemplan que este sacubitril valsartán puede ser usado como estrategia de primera línea en vez del IECA. Y eso es en cuanto al manejo de primera línea. Pero ¿y si estos 4 medicamentos que yo pongo de una vez no tienen el efecto esperado en el paciente no mejora, ¿cuál sería el manejo de segunda línea? Y es aquí donde aparecen los demás medicamentos: la hidralazina y el dinitrato de isosorbide, que son los nitratos, y la ivabradina. Ahora, respecto a las dosis de los medicamentos, estos deben llevarse a las dosis que fueron utilizadas en los ensayos clínicos donde se mostró su eficacia, o en su defecto a la dosis máximamente tolerada. Y se debe titular la dosis cada 2 semanas. Entonces la guía nos entrega esta tabla en donde nos muestra las dosis de inicio y las dosis objetivo que debemos alcanzar. Aquí están los IECAS, que eran los que habíamos dicho que terminan en PRIL, el sacubitril valsartán, los beta bloqueadores, que todos terminan en LOL, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, espironolactona y epleronona, los inhibidores del SGLT2, que terminan en glifosina, y otros agentes como los ARA2, que terminan en artán, la ivabradina, el vericiguat, la digoxina, la hidralazina y el dinitrato de isosorbida. Pero ¿y entonces cuándo pasa uno del manejo de primera línea al manejo de segunda línea? Eso va a depender del medicamento particularmente del cual estemos hablando. Entonces comencemos con la hidralazina, el dinitrato de isosorbide y la ivabradina. ¿Por qué? Porque comparten una indicación en común, y es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea menor al 35%. Pero además de esta indicación común, tienen indicaciones individuales. En el caso de los nitratos y la hidralazina, su uso fue demostrado en pacientes de raza negra. Entonces es en ellos en donde, si persisten los síntomas a pesar de una terapia médica óptima, instauramos este tipo de medicamentos. En el caso de la ivabradina, solo se utiliza siempre y cuando la frecuencia cardíaca persista en valores superiores a 70 latidos por minuto, a pesar de haberle dado una dosis máxima tolerada de beta bloqueador. Y ojo con esto, el paciente debe tener un ritmo sinusal, porque recordemos que la ivabradina actúa en las células marcapaso, particularmente el nodo sinusal, en la corriente FONI de ese nodo sinusal. Entonces, si no existe un ritmo sinusal, pues realmente la ivabradina no va a tener efecto alguno y estaríamos exponiendo al paciente a efectos adversos innecesarios. Y respecto a la digoxina, este no es particularmente un medicamento bueno en falla cardíaca. De hecho, la única indicación bajo la cual se considera que podría utilizarse en este contexto es siempre que esté siendo el tratamiento de una fibrilación auricular y que además la fibrilación auricular le haya generado una falla cardíaca al paciente. Entonces realmente no es como que yo lo ponga, él ya lo trae por su fibrilación auricular, pero le va a ser útil en el contexto del manejo de la falla cardíaca. En el resto de los casos, realmente la digoxina casi nunca se utiliza. Pilas con las precauciones y contraindicaciones, particularmente con aquellos medicamentos que se ven comprometidos por la tasa de filtración glomerular. Siempre el uso de los inhibidores de SGLT2, antagonistas de receptor de aldosterona y sacubitril valsartán requieren que haya una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 30 mililitros minuto. De pronto la empaglifosina puede aguantar un poquito más, hasta 20 mililitros minuto, pero en esencia en estas tasas muy comprometidas no se deberían usar estos medicamentos. Y particularmente con la espironolactona, que es el antagonista del receptor de aldosterona, pues su mecanismo de acción hace que sea hipercalemiante. Por lo tanto, si un paciente no tiene un potasio menor o igual a 5.000 equivalentes litro, pues va a favorecer que haya más hipercalemia. Ahora, una cosa muy puntual del sacubitril valsartán. Si se dan cuenta, es un medicamento que favorece bastante la diuresis. Por un lado, porque aumenta la actividad del péptido natriurético y por el otro lado, porque inhibe el eje con el antagonista del receptor de angiotensina 2. Entonces, al ser tan hipotensor, hay que tener cuidado en ponerlo en pacientes que tengan sistólicas por debajo de 100 milímetros de mercurio. Y asimismo, no debería utilizarse en pacientes que no hayan completado el washout. ¿Y qué es el washout? Entonces, el washout hace referencia a lo siguiente. Si mi paciente venía con un IECA y yo lo quiero cambiar a sacubitril valsartán,
usted debe suspender el IECA 36 horas antes de iniciar ese sacubitril valsartán. ¿Por qué? Porque el tiempo que va a tardar en depurarse de la sangre ese IECA son esas 36 horas. Y si usted le pone el sacubitril valsartán y todavía tiene IECA en la sangre, pues definitivamente el efecto hipotensor va a ser dramático e inclusive puede llegar a ser tóxico. Entonces, si su paciente tomaba un equivalente de 10 miligramos de enalapril o menos, o 160 miligramos de valsartán o menos, usted la dosis con la que va a iniciar es sacubitril valsartán 50 miligramos al día, 36 horas después de haber suspendido el medicamento. Y si su paciente tomaba un equivalente de más de 10 miligramos diarios de enalapril o de más de 160 miligramos de valsartán, su dosis de inicio debe ser de 100 miligramos al día. Y es así como hacemos el switch, conservando ese washout para que no vayan a haber efectos tóxicos. Todo esto que les acabo de contar está reunido en la guía en las diferentes recomendaciones en la parte del manejo farmacológico. Y de esta forma terminamos el pilar más amplio que es el de manejo farmacológico. Ahora, pasemos al apartado de dispositivos de asistencia cardíaca. Entonces, en cuanto a los dispositivos de asistencia cardíaca, contamos con dos tipos de terapia. La terapia de resincronización cardíaca, es decir, con un resincronizador, y la terapia de desfibrilación, y esa se hace con un cardiodesfibrilador implantable. Entonces, si se dan cuenta, son dos procesos diferentes. Uno es resincronizar y el otro es desfibrilar. Expliquemos esto un poco mejor. Comenzaremos hablando de la terapia de resincronización cardíaca. Esta solo debería contemplarse cuando, a pesar de 3 meses de terapia médica óptima con el manejo de primera línea farmacológico que habíamos hablado hace un momento, el paciente no mejore. ¿Cuándo está indicado poner este resincronizador? Cuando los pacientes tengan un ritmo sinusal con un QRS ensanchado. Entonces, el nombre nos dice cuál es su función. Su función es resincronizar. ¿Y qué vamos a resincronizar? Pues la actividad de una rama con la actividad de la otra rama. Entonces recordemos que el sistema eléctrico del corazón parte de un nodo sinusal que luego se dirige a un nodo AB. Ese nodo AB luego me va a dar un haz de His y que ese haz de His dará dos ramas, una rama para el ventrículo derecho y una rama para el ventrículo izquierdo que además tiene un fascículo adicional, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo bloqueada una rama, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, pues eso va a hacer que los ventrículos no se contraigan sincrónicamente. Entonces, el objetivo de esta terapia es, de alguna u otra forma, acabar con ese bloqueo, con el resincronizador, y que ambos ventrículos puedan resincronizarse y contraerse al tiempo. Si se dan cuenta, realmente este patrón de QRS ensanchado con onda T invertida es el patrón clásico de un bloqueo de rama. ¿Y de cuánto tiene que ser este ensanchamiento del QRS? Mayor a 150 milisegundos. Y si se asocia a bloqueo de rama izquierda, todavía mejor. Es la mejor indicación que tenemos para esta terapia. Sin embargo, con un poco menos de evidencia, podríamos llegar a ser menos estrictos considerando un valor de 130 milisegundos del QRS, pero ojo con esto, aquí sí o sí, tiene que tener un bloqueo de rama izquierda. En el siguiente video, hecho por Biotronic, que es una empresa privada de dispositivos médicos, vamos a ver cómo nos explican muy claramente mediante una animación cómo funciona ese resincronizador. Entonces, lo primero que nos muestran acá es ese sistema eléctrico cardíaco, nodo sinusal, nodo AB y las ramas, rama izquierda, rama derecha. Ahora, hacemos un poco de zoom y vamos a establecer un ejemplo en el cual hay un bloqueo de rama izquierda. Entonces, teniendo este bloqueo de rama izquierda, lo que va a suceder es que el corazón va a contraerse asincrónicamente, tal y como nos lo van a mostrar. Entonces, pasa el impulso, pero aquí se detiene y por lo tanto no puede ocurrir correctamente la contracción entre ambos ventrículos. Primero se despolariza el derecho y después el izquierdo. Entonces, la contracción va a ser asincrónica. ¿En qué consiste el resincronizador cardíaco? Este es el aparato. Ese aparato va a tener 3 cables. Ahora, ese aparato va a ser insertado debajo de la subclavia, el bolsillo subclavio. Y nos dirigiremos a través de la subclavia hasta llegar a la cava y posteriormente los cables alcanzarán un punto en ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y en el atrio.
Y de esta forma, el resincronizador enviará las señales correspondientes tanto a ventrículo izquierdo como a ventrículo derecho para que se contraigan al tiempo. Y de esta forma logramos resincronizar la despolarización entre las dos cavidades ventriculares para de esta forma tener un gasto cardíaco adecuado. Ahora, el siguiente tipo de dispositivo es el cardiodesfibrilador implantable. Entonces, como su nombre nos lo indica, su efecto es generar una desfibrilación. Y si recordamos, los ritmos que son desfibrilables, pues son dos de los ritmos de paro, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar utilizar este tipo de cardiodesfibrilador? Primero, puede utilizarse como prevención secundaria. Prevención secundaria significa que se lo vamos a poner después de que el paciente haya tenido ese tipo de arritmia inestable que requeriría una desfibrilación. Entonces, si tiene un antecedente de una arritmia ventricular inestable, usted ya sabe que eso puede volverle a pasar y por lo tanto se lo pone para que en caso de que vuelva a ocurrir, el cardiodesfibrilador lo sense y desencadene una desfibrilación que solucione rápidamente esa arritmia. Pero ojo con eso, además el paciente debe tener una expectativa de vida mayor a un año y tiene que tener un buen estado funcional. Además, debe haber una ausencia de causa reversible detrás de esa arritmia inestable y debe haber también una ausencia de un infarto agudo de miocardio en las últimas 48 horas. Eso sería en cuanto a prevención secundaria. ¿Puede considerarse como prevención primaria? Es decir, antes de que ocurra algún evento como una arritmia ventricular inestable. La respuesta es sí, cuando a pesar de 3 meses de terapia médica óptima, el paciente permanezca sintomático en la escala NIHA de 2 a 3 y, ojo con esto, con evidencia 1A, que su falla cardíaca sea secundaria a una etiología isquémica de más de 40 días de anterioridad, y con evidencia 2A, que la falla cardíaca sea secundaria a una etiología no isquémica. Si es el caso y han pasado 3 meses de terapia médica óptima y el paciente no mejora, usted puede ponerle un cardiodesfibrilador implantable para prevenir que el paciente no vaya a desarrollar eventualmente una arritmia inestable. Debe tener adicionalmente una expectativa de vida mayor a un año, tiene que tener un buen estado funcional y debe tener una FEBI menor o igual al 35%. Entonces, Biotronic nos muestra una animación también para el funcionamiento del cardiodesfibrilador. Usualmente el corazón se despolariza a 60-80 veces por minuto, que es la velocidad del nodo sinusal. Entonces, durante una fibrilación ventricular, claramente no es el nodo sinusal el que toma el poder. Fibrilación ventricular alcanzamos hasta 250 latidos por minuto. Eso hace que sencillamente el gasto cardíaco literalmente se caiga. ¿Por qué? Porque un corazón que se contrae tan rápido sencillamente no va a poder expulsar la cantidad de sangre suficiente para que los tejidos puedan perfundirse adecuadamente. Y esa circulación es esencial para que pueda llegar el oxígeno a los tejidos. Si no llega, pues sencillamente los tejidos dejan de funcionar. Entonces, por eso es que la fibrilación ventricular es una causa de muerte cardíaca súbita. Y es para eso que usamos el cardiodesfibrilador. Entonces, el cardiodesfibrilador tiene aquí este cablecito. Y ese cardiodesfibrilador, igual que como pasaba con el resincronizador, lo vamos a ubicar puntualmente en el bolsillo subclavio. Entonces, entramos a través de la subclavia, nos vamos a dirigir hasta la cava, vamos a poner ese sensor en el ventrículo llegando hacia el ápex y una vez hayamos puesto nuestro monitor, ese monitor puede actuar de dos maneras. Entonces, podemos actuar como marcapaso antitaquicardia, que lo que hace este marcapaso antitaquicardia es estar pendiente de cuando se vaya a subir esa frecuencia cardíaca. Si él sensa que se sube un poco hasta 185, 186, pues sospecha que va a poder avanzar y entonces comienza a botar él mismo los impulsos de tal forma que devuelva al latido normal al corazón. Sin embargo, puede llegar a suceder que ese marcapaso antitaquicardia no logre mantener esas frecuencias cardíacas en valores normales y se nos aumenten muchísimo hasta alcanzar la fibrilación ventricular. En ese punto, cuando alcanzamos esos valores de 250 latidos por minuto, ese cardiodesfibrilador libera rápidamente la desfibrilación y eso devuelve a la frecuencia cardíaca a su valor normal. Y así logramos lo que sencillamente tendríamos que hacer si el paciente perdiera la conciencia, llegara rápidamente una ambulancia y se diera cuenta que el paciente está en un ritmo de paro. ¿Qué se haría? Desfibrilar.
Sencillamente aquí el cardiodesfibrilador implantable lo hizo inmediatamente apenas se desencadenó la fibrilación ventricular. Y de esta forma es que se trata esa muerte cardíaca súbita y se impide que el paciente fallezca. Así que con todo eso que hemos hablado, incluyendo el manejo farmacológico y los dispositivos de asistencia cardíaca, ¿cuál sería el algoritmo que debemos seguir con nuestros pacientes con falla cardíaca? Entonces, si yo hice el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI reducida, sí o sí tengo que ponerle a mi paciente los 4 fantásticos como manejo de primera línea: beta bloqueador, IECAS o sacubitril valsartán, antagonista de receptor de mineralocorticoides e inhibidor de SGLT2. Ahora, si su paciente está sintomático con síntomas de congestión, entonces le ponemos diuréticos, ¿correcto? Y adicionalmente, hay que tener la consideración de si el paciente se beneficia o no de una prevención secundaria con el cardiodesfibrilador implantable. Si tiene algún antecedente de una arritmia inestable por la cual se beneficie ese cardiodesfibrilador, pues debemos ponérselo desde el principio. Ahora, si a pesar de 3 meses de terapia con todos estos medicamentos y el paciente persiste con una FEBI menor o igual a 35%, es en ese paciente en el cual consideramos las estrategias de segunda línea. Entonces, si el paciente tiene un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto, utilizamos la ivabradina. Si el paciente es de raza negra, tal vez se beneficie de los nitratos y la hidralazina. Si el paciente tiene un antecedente de fibrilación auricular y esa FA está siendo tratada con la digoxina, entonces eso le va a servir para su falla cardíaca. Y si el paciente tiene alguna de las indicaciones para la prevención primaria con el cardiodesfibrilador, pues póngaselo, porque eso va a impedir que desencadene eventualmente una arritmia inestable que lo pueda llevar a una muerte súbita cardíaca. Y por último, si el paciente tiene un ritmo sinusal y tiene un QRS mayor a 130 milisegundos, ojo, que tenga bloqueo de rama izquierda, podemos considerar la terapia de resincronización cardíaca. La evidencia es todavía mejor si tenemos un QRS mayor o igual a 150 milisegundos. Y todo esto, en otras palabras, lo plantea la guía en este algoritmo. Ahora, ya para terminar, nos quedarían los pilares de manejo de comorbilidades y manejo etiológico. Sin embargo, en ellos no vamos a profundizar mucho, porque realmente para el manejo de comorbilidades, es decir, las otras patologías que el paciente tiene, tenemos toda una serie de videos dedicados a cada una de las comorbilidades que existen. Quizás valga la pena hacer énfasis en una de las comorbilidades más importantes, que es la anemia ferropénica en el contexto de la falla cardíaca. En este sentido, todo paciente con falla cardíaca debería ser tamizado con un hemograma, una ferritina sérica y una saturación de transferrina. La deficiencia de hierro y la anemia son comunes en los pacientes con falla cardíaca y esto hace que se reduzca todavía más la capacidad física, recurran más las hospitalizaciones y que los pacientes se mueran más. En el hemograma, pues lo que buscaríamos es objetivizar esa anemia, es decir, una hemoglobina menor a 2 en mujeres y menor a 13 en los hombres. Y para definir la ferropenia, pues tendríamos que pedir una ferritina. La expresión de ferritina en los tejidos y su concentración en la sangre periférica es aumentada usualmente por la inflamación en desórdenes como la falla cardíaca, así como pasa en las infecciones, en el cáncer, en las hepatopatías, así pasa también en la falla cardíaca. Y para hacer el diagnóstico, entonces, una ferritina menor a 100 nanogramos mililitro o que se encuentre entre 100 y 299, pero que tenga una saturación de transferrina menor al 20%, contará como criterio para hablar de ferropenia. Y de hecho, inclusive a veces puede haber ferropenia sin que haya anemia. Podría estar de hecho presente hasta en un 55% de los casos de falla cardíaca. Sin embargo, realmente el mecanismo detrás de ello sigue aún sin conocerse. Para esta condición, el tratamiento con el cual nos podemos apoyar es el hierro carboximaltosa intravenoso y posterior a la reposición debemos reevaluar en 3 a 6 meses para ver si ya pudimos resolver esta ferropenia. Y por último, respecto al manejo etiológico, pues bueno, realmente podríamos hacer un video para cada una de las etiologías que están detrás del desarrollo de una falla cardíaca. Pero eso no significa que hablemos algunas cosas acerca de las etiologías. Puntualmente, la última guía que nos muestra una tabla con diferentes categorías de enfermedades cardíacas que pueden llevar a una falla cardíaca, cuáles serían sus ejemplos de presentación y para ellas puntualmente qué examen paraclínico solicitar.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la enfermedad arterial coronaria, si lo que yo tengo es un síndrome coronario agudo, pues probablemente me pueda beneficiar o de una angiografía o de un angiotac coronario. Asimismo, si no estoy tan seguro, una perfusión miocárdica perfectamente me puede dar información también. Ahora, el caso del paciente hipertenso, un holter de 24 horas, si sospecho una hipertensión secundaria, algunos exámenes más específicos. En las valvulopatías, por supuesto, un ecocardiograma transesofágico, y así con cada una de las potenciales causas que habíamos estudiado en un inicio, que como pueden ver se extiende a todas esas posibles categorías que habíamos hablado en las etiologías de la falla cardíaca. Y esto es bastante interesante porque le da un norte a uno. Ya sabemos que en un inicio pues debemos descartar las causas más comunes, pero siempre van a haber casos en los que las causas comunes no sean las responsables de la falla cardíaca del paciente. Y en ese caso, para poder enfocar mejor a nuestro paciente, para poder seguir buscando posibles etiologías, pues nos queda mucho más fácil con esta tabla que nos dice qué le debemos pedir para descartar otras cosas que estemos sospechando. Y ya para completar esta revisión acerca de falla cardíaca, ¿cuándo deberíamos remitir a un especialista a este paciente con falla cardíaca? La guía nos sugiere una mnemotecnia muy interesante que se llama I need help, de yo necesito ayuda. Ese I need help es un acrónimo en el cual cada letra va a corresponder a una indicación. Entonces, por ejemplo, I de inotrópicos, que el paciente haya tenido requerimiento de dobutamina, milrinone, dopamina o levosimendan. N de la clase funcional NIHA, si está en 3 o 4 o persiste con péptidos natriuréticos muy altos, se beneficia de la remisión. E de End Organ Dysfunction, si ya tiene una disfunción terminal de algún órgano, llámese enfermedad renal o hepática en el contexto de una falla cardíaca, lo mismo. Si tiene una fracción de eyección muy baja, por debajo del 20%, si ha requerido varias desfibrilaciones, si ha estado hospitalizado más de una vez por falla cardíaca en los últimos 12 meses, si persiste con edemas en todo el cuerpo a pesar de una adecuada titulación de los diuréticos, si su tensión arterial tiende a caer, a inestabilizar al paciente, y si ya hemos llegado a un punto tope en el cual no podemos titular más los medicamentos de primera línea, es decir, los IECAs, los betabloqueadores, el sacubitril valsartán y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. En esos casos debemos apoyarnos de un especialista para que éste pueda brindarle un manejo de falla cardíaca avanzada. Y de esta forma finalizamos nuestra revisión acerca de la insuficiencia cardíaca crónica. Espero te haya podido ser útil. No te olvides de dejarnos un like y en la caja de comentarios cuéntanos qué tema te gustaría ver aquí en el canal. Sin más, muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos pronto. Justice will never make this